Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Tauro. No sé por qué siento un Géminis, no sé por qué, cariño. Todavía no empiezo, ya siento un Géminis en tu vida. Empezamos, bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Tauro, porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás acostado, acostada, y estás con un traje blanco precioso, que nos hablan prácticamente de tu inocencia, de tu pureza, de la confianza que tú has tenido en una situación, Tauro. Pero es como que de la nada, bisonte, aparecen como tres bastos y esos bastos te atraviesan, Tauro. Me recuerda mucho lo que es a la carta del 3 de espadas, que representa lo que es decepciones, traiciones también, o algo tú has visto que te ha dolido. Siento, mi querido Tauro, que posiblemente tú has confiado mucho en una persona, en una situación. Siento que tú estabas haciendo las cosas con buena fe. Siento que tú confiabas mucho en ellos, en ellas. Es como que hubieras pecado de confiado, de confiada, cariño. Pero no te sientas mal, Tauro. No te sientas mal, mi bisonte, porque tú lo has hecho de corazón. Lo que tú de repente has hecho por ellos, o tú has entregado tu tiempo, tu confianza, tú lo has hecho de corazón, Tauro. Son ellos quienes tienen que sentirse mal, Tauro. No sé por qué veo también la imagen, que puede ser tú o puede ser de repente la otra persona. Veo la imagen de una mujer con textura normal o delgada, cabello largo, negro. O quizás se lo pinta, pero es cabello largo. Bisonte. Siento, mi querido bisonte, que si en algún momento tú piensas, tú de repente meditas y te preguntas si esta persona ha cambiado, si esta persona se arrepiente, si esta persona se pondrá en contacto contigo para darte lo que es una explicación, o que simplemente esta persona, cariño, ya cerró el capítulo de la historia entre vosotros dos. Sea amigo, sea pareja, sea amante, sea en el trabajo, en el proyecto, es como que tú quieres que ellos al menos te den lo que es una explicación. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor esta decepción te ha llevado por un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un familiar, un amigo, puede ser pareja, pero es como que tú quieres explicación. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué las cosas tuvieron que suceder así? ¿Por qué no me tuvo la suficiente confianza también? A lo mejor te preguntas esto, Tauro. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Bisonte. Carta guía, carta consejo con el tarot Z.
Vamos a ver, Tauro. Me sale la carta del 6 de oros. Si tú te fijas, cariño, aquí hay un personaje que está sin camiseta. Este personaje está mirando lo que es en el suelo. Quiere voltear, quiere mirar atrás, pero no se atreve. Bisonte. Y representa la carta del 6 de pentáculos que nos hablan de intereses económicos, que nos hablan también de repente de una persona que se ha aprovechado de ti, inclusive lo que es en la parte económica. Algunos de ustedes, mi querido Tauro, con el dolor de su corazón, han decidido apartarse de esa persona. Pero a veces recuerdas, o a veces te preguntas y dices, ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que hacer esto? ¿Qué faltó? ¿Por qué esta persona, si yo lo di todo, prácticamente te dejó lo que es en el aire? Existen personas o existen de repente situaciones, mi querido bisonte, en la cual te quieren dejar lo que es en la calle, en la cual de repente no quieren que tú continúes en ese trabajo, en ese proyecto, en esa casa, o que tú no sigas con una persona. ¿Y sabes por qué? Por intereses económicos, por el dinero, Tauro. Y no todo tiene que estar relacionado que a lo mejor, Richard, mi pareja está saliendo con alguien y yo sé que esa mujer o ese hombre solamente está por interés. También puede ser la familia. A lo mejor, bisonte, yo qué sé, Tauro. Este chico o esta chica ayudaba económicamente a su familia, a sus padres, y desde que vosotros empezaron lo que es una relación, pues vosotros tienen ya sus gastos, pero ellos no lo ven así. Y en estos momentos es como que esta persona te dio la espalda, como que el mundo entero te dio la espalda y tú, cariño, tratas de rescatarte. Pero muchos de ustedes, bisontes, se van sin nada. Muchos de ustedes pierden todo, bisonte, porque confiabas en ellos. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir tus arcángeles, qué consejo te quieren dar, bisonte. Recuerda, mi querido Tauro, esto es el cielo y esto es el infierno. Aquí lo hacemos y aquí lo pagamos. Si tú sientes que lo que ha pasado no es justo para ti, Tauro, no te preocupes que el mundo está hecho como un boomerang. Todo lo que tú tiras se te devuelve. Sea bueno, sea malo, se te devuelve, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver. Me dice, liderazgo. El arcángel Gabriel, bisonte. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, bisonte. Yo lo que te puedo decir, mi querido Tauro, encomiéndate al arcángel Gabriel. Nunca cambies tu forma de ser, porque quizás lo que te han hecho, cariño, no se lo merece nadie, pero no cambies tu forma de ser, no cambies tu carácter, sigue sonriendo, cariño. Eres una persona buena, eres una persona noble. Que este suceso, que estos individuos, cariño, no cambien tu forma de ser, Tauro. Entonces, mi querido bisonte, continúa adelante con orgullo. Siéntete orgulloso, cariño, orgullosa porque tú has hecho las cosas bien. Porque tú, cariño, querías lo mejor para ellos. Porque tú te has desenvuelto bien en ese trabajo, en ese proyecto, aunque quizás en estos momentos tengas que dejar, bisonte. Sigue para adelante, Tauro, porque tú vas a llegar lejos, mi querido bisonte. Tú has nacido para triunfar. Pero es cierto que te has llevado una decepción. Tómalo como una experiencia más, Tauro. Una raya más al tigre no cambia a la fiera que llevas dentro, a esa persona fuerte que llevas dentro, cariño. Entonces continúa para adelante. Tú vas a seguir siendo el rey, la reina de la selva, de la manada, de este mundo, cariño. Continúa para adelante. Y no cambies tu esencia, bisonte, te dicen. Vamos a ver qué me quieren decir, mi querido Tauro, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro. Que Dios y el universo me ayude, Tauro.
Me sale la carta de la reina de copas. Me sale la carta del 3 de bastos. Bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes, hay una persona que tú sientes que hay un cambio, Tauro. Lo notas un poco indiferente, lo notas un poco, cariño, como que no está de repente muy atento, muy atenta con ustedes, o cada vez que tú lo pides una explicación te dice que todo está bien, pero siento que esta persona, cariño, algo está ocultando. Hay algo que no encaja con ellos, y tú lo sabes, Tauro, tú lo sabes. Esta persona, cariño, aparentemente parece una persona buena, una persona noble. Esta persona, cariño, tú lo tienes cerca, pero es como que le separara un continente. Es como que me dice Richard, lo desconozco. No entiendo por qué actúa así. No entiendo por qué ella no me mira a los ojos. No entiendo por qué ella no me pregunta cómo estoy. No entiendo por qué todo lo apesta. ¿Por qué? Mira. Si te das cuenta, mi querido bisonte, aquí hay una mujer preciosa, pero tiene como un escudo transparente. Cariño. Si esta carta no me hubiera salido la carta del 3 de bastos, yo te digo, bueno, es una persona tímida. Es una persona tímida, es una persona que se guarda sus cosas. Porque también lo hay, cariño. Pero está al costado de la carta del 3 de bastos. Una mujer, cariño, muy atractiva. Una mujer que utiliza prácticamente su belleza. ¿Para qué? Para poder lograr sus objetivos. Es como si fuera, cariño, yo qué sé, una vampira, un vampiro. Puede ser un hombre. ¿Por qué te digo esto? Aquí hay una persona muy atractiva. Pero en una mano tiene lo que es el cráneo de una calavera. En la otra mano, cariño, su basto es una serpiente. Entonces, no es una persona, cariño, que esté siendo trigo limpio. Es una persona que oculta algo, bisonte. Y posiblemente puede ser que tú ya lo sospechas. Pero quizás no quieres aceptar. Quizás de repente me dice Richard, solamente quería escuchar este mensaje. Vos saca más cartas, bisonte. Me sale la carta, cariño, del 5 de pentáculos. Bisonte. Siento, mi querido bisonte, que esta persona, sé que a lo mejor lo que te voy a decir puede ser un poco contradictorio, bisonte. Pero esta persona tiene miedo a perder todo. Esta persona, inclusive, Tauro, tiene miedo a perderte, o quizás ya te perdió, bisonte. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, se avergüenza, ¿ves? Está como Dios lo trajo al mundo. Está mirando al cielo. Y tiene lo que es alas negras, cariño. Es como que este personaje está avergonzado porque sabe que ha hecho algo malo, Tauro. Porque sabe que si tú te enteras o tú tienes las pruebas suficientes, tú lo dejas. O simplemente, bisonte, hay una persona en tu entorno que no se siente bien con la situación. Hay una persona, cariño, como que a lo mejor de repente vamos a suponer que tú tienes un familiar. Y este familiar, cariño, ha discutido con una persona que te ha hecho daño. Pero esta persona, cariño, ama a esa persona. Por eso que te digo que es un poco contradictorio, bisonte. Esta persona ama a esa persona, pero ha hecho algo en tu contra. Tienes una persona cerca, un familiar, un amigo, una amiga, que en este momento no sabe por dónde tirar. No sabe si a lo mejor renunciar a todo, estar contigo, renunciar de repente a la relación con esa persona, la amistad con esa persona. Es como que se encuentra entre la espada y la pared. Hay un grupo que también se encuentra entre la espada y la pared, pero ha hecho algo malo, Tauro. Solamente que ahora se arrepiente. Por eso es muy importante, bisonte, o puede ser tú también, una lectura espejo, cariño. Por eso es muy importante, nunca hay que tomar decisiones con la cabeza caliente, con la ira, con el enojo. A lo mejor, Tauro, tú has dicho algo sin querer,
por la euforia del momento, o esta persona te ha dicho algo por la euforia del momento. Se arrepiente de lo que está pasando, bisonte. Si eso es lo que tú querías escuchar, se arrepiente, Tauro. Se arrepiente. Pero esta persona, Tauro, sabe que te ha hecho mucho daño. Sabe que te ha hecho mucho daño y quizás, cariño, sabe que tú no lo vas a perdonar, bisonte. Eso es lo que me dicen las cartas, corazón. Yo lo que siento, Tauro, que sorpresas dan la vida. A lo mejor te vas a enterar o esta persona por sus propios medios te va a decir perdón. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, cariño. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta del loco es un no. Libra, cariño, por Dios. Voy a sacarte lo que es un mensaje, corazón, en las cartas de las manifestaciones, Tauro. Vamos a ver qué me dice. Escucha. Naciste creador, bisonte. Estás aquí, en este maravilloso planeta dotado de este fabuloso poder, para crear tu vida. No hay límites para lo que puedas crear para ti mismo, porque tu capacidad de pensar es ilimitada, bisonte. Siento que este mensaje está relacionado en el trabajo, en el proyecto, en tu sueño, Tauro. Y siento, corazón, que tienes que aplicar la ley de la atracción. Porque me dice, tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Tú has nacido, cariño, para que rijas tu vida de una forma positiva. Pero también te está diciendo, corazón, porque tu capacidad de pensar es ilimitada. Tienes que visualizar, tienes que atraer, bisonte. Richard, en este momento no tengo trabajo, en este momento las cosas me van mal. Cambia el chip, cambia el chip. Piensa, cariño, que tú has nacido para tener abundancia, para tener dinero. Piensa que ese trabajo, ese proyecto, ese sueño, ese préstamo va a ser tuyo. Tienes que visualizar, Tauro. Tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa, pero tienes que creer en ti, bisonte. Tienes que confiar en ti, te está diciendo Tauro. Este es el mensaje de las cartas de las manifestaciones, mi bisonte. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver qué me dicen. Me sale la carta del 7 de bastos. Últimamente sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego, o de repente, cariño, muchas personas van a llegar a ti para pedirte lo que es un consejo o ayuda. Leo, Sagitario, Aries puede ser que está lidiando con ustedes, cariño, o te vas a sentir muy conectado, muy conectada con ellos o con ellas. Leo, Sagitario, Aries. Son personas de estatura alta. Puede ser delgados o delgadas, cabello rojo, natural o pintado, o castaño, cariño, personas muy espirituales. La carta del 2 de copas, sí, muchos de ustedes, inclusive solteros y solteras, bisonte, agárrate, Tauro, luego de la tormenta viene la calma, luego de esa decepción viene la calma, bisonte. Muchos de ustedes van a empezar una nueva historia de amor. Solteros y solteras, hay una persona que te va a decir sus sentimientos, o puede ser, solteros y solteras, una persona que está en la distancia, una persona que tiene que hacer un viaje, una persona que no está en su zona de confort, te va a hablar de sus sentimientos, inclusive puede ser por las redes sociales. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Cómo lo vas a reconocer? Va a haber un contraste de piel. A lo mejor tú eres más rubio, más rubia, el otro más moreno, morena, o viceversa. Va a haber un contraste de piel, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, Tauro. Sorpresa, Tauro. Si una persona no te valora, Tauro, van a aparecer otras personas que van a dar la vida por ti. Porque siento, Tauro, que muchos de ustedes tienen que sacarse la venda de los ojos para que puedan encontrar su nuevo camino, su destino. Besotes, mi bisonte, todo va a estar bien. Recuerda que eres el rey, que eres la reina de este mundo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.